bienvenidas al Mundo Tal Cual Es, programa de geopolítica donde te contaremos todo lo que pasa en el ámbito internacional. Para eso tenemos como siempre a nuestro experto Joselo Olascuaga. ¿Cómo andás, Joselo? Bien, Marina, ¿tú? Muy bien, gracias. ¿Qué título el de hoy, che? Porque es USA, de que a quién se le habrá ocurrido el título, ¿no? USA, Kennedy, no hay dos sin tres. Primero que nada, el no hay dos sin tres, voy a decir que hoy estoy botona y vamos a dejar para más adelante, o sea, tienen que ver todo el programa para enterarse por qué no hay dos sin tres. Y bueno, algún día me iba a poner botona y este es el momento. Ahora, vamos a hacerle igual un adelanto que... Bueno, hay algunos que no vieron los capítulos anteriores, los programas anteriores, y pueden verlo, por supuesto, a través de las web de Caras y Caretas, pero, para los que sí vieron, saben que siempre estamos embromando con el tema USA, que yo le digo a José lo que queda como bastante cheto cada vez que dice USA. Y yo digo, ¿por qué tan así, tan USA? Y bueno, ahora nos va a decir, ¿no? Contanos por qué ese título, Joselo. Bueno, ya que estamos en el tema de Estados Unidos... USA es una forma de identificarlo y de distinguirlo. Totalmente. Porque Estados Unidos también es Estados Unidos mexicanos. Sí. Y es legalmente Estados Unidos de Brasil, porque hubo un golpe de Estado en Brasil en 1964 que tuvo objetivos primarios que alcanzaron pronto, entre ellos la consolidación de Brasil como subimperio del imperio yanqui, sí. Y a su vez el cambio de nombre al poco tiempo, bueno, después de incluso un intento de plan Cóndor que no cuajó en ese momento, pero que ya se planteaba, fue cambiarle el nombre, entre otras cosas, bueno, para que Estados Unidos sea solo Estados Unidos, por lo menos entre las dos potencias principales del continente. Brasil es la principal potencia de América Latina, y se pasó a llamar República Federativa del Brasil, y por eso fue en 1966. Bien. Y América, que sería la forma en que todos lo llaman, en realidad es el nombre del continente. United States of America. Igual Claro, nosotros United te digo States que en vez of de America. USA le decimos mucho USA también, ¿no? Sí. O sea, lo bajamos un poquito más a tierra, Claro, nuestro ahí, idioma, y dejate de USA. Parece que nos estuviésemos adjudicando la intención de utilizar cosas y lejos de ello. Decís que ellos no utilizan a nadie, ni no explotan son, a nadie, no hacen nada, ¿no? No, Nosotros no está mal. manipulan, no manipulan. Ah, Así que... Nosotros somos los manipuladores cuando le decimos USA, realmente. Pero América es una palabra de origen maya, sí, que daría más para las 180 naciones que se exterminaron en donde hoy es Estados Unidos de América, que para América. Y además, si no es de origen maya porque está en discusión, sería de origen latino, en homenaje a Américo Vespucio, y por lo tanto los latinos serían más americanos, según cuenta Zac de la Rocha, un mexicano que hace rock pesado, muy bueno, y tiene esa canción, que es un corrido que se llama Somos Más Americanos. bien. Que en realidad se apropiaron del nombre del continente, que para los anglosajones, bueno, de repente la diferenciación por el idioma sería lo que más los identifique. Ahora que sí se apropiaron del nombre del continente, a mí, la verdad, capaz que a los que están viendo no, y a ti tampoco, pero a mí me molesta mucho cuando se refieren a las personas de Estados Unidos y le dicen los americanos. A ver, los americanos, sí, por supuesto, están dentro de América, todos somos americanos, pero de repente, ¿por qué no decir los norteamericanos? ¿Eso estaría mal también? Sí, porque México también es Norteamérica. Son aparte de México, son los norteamericanos. Entonces, pero eso es muy usual en España, en Brasil, en Argentina. Pero todo el tiempo, ellos son los americanos, y el resto... Alberto Fernández llegó a decir, el gobierno americano, y él... ¿Presidente de qué país es? Entonces, ¿de un país asiático o africano? Claro. A menos que se considere o esté confesando que es parte de ese gobierno de Washington. No creo, lo dudo. No sé. Bueno, y ya que estamos hablando de USA o de USA, te pregunto, me gustaría meterme un poco en el tema de la economía. ¿Decís que es el fin de la hegemonía del dólar? ¿Qué está pasando con la moneda? Bueno, la hegemonía es un tema macro, es un tema que va más allá de la economía.
Sí. Empezando por el idioma. Estas cosas que estamos hablando parecen tonterías o parece un chiste, o fue un chiste y ya dejó de serlo, pero Antonio Nebrija, el principal gramático español, le dijo a Isabel la Católica, cuando estaba en ciernes el imperio, la lengua es el imperio. Bien. Lo importante es, primero que nada, asegurarte los términos, porque de los términos lingüísticos se pasa a los términos económicos, naturalmente que a partir del predominio militar, ¿no? Que se perdió después con la Armada Invencible y los anglosajones tomaron esa aposta. Pero, en definitiva, los términos económicos que impuso Estados Unidos a partir de Bretton Woods, imponiendo al dólar moneda de reserva, divisa de reserva mundial, se empezó a caer ya en 1971, cuando Nixon tuvo que desacoplar al dólar del oro, que era el que lo respaldaba según Bretton Woods. Pero actualmente se está dando una desdolarización porque el respaldo del oro fue sustituido en parte por el del petróleo, que es el producto que más se vende en el mundo. Y en este momento el petróleo está oscilando hacia el yuan, a partir de Arabia Saudí, a partir de Emiratos Árabes, en general del Consejo del Golfo, y por supuesto Irán, Venezuela, Rusia. El tema Rusia implicó una desdolarización inmediata. Fíjate por las sanciones, decís vos. Por la sanción en particular de haberle congelado los 350.000 millones de dólares que tenían depósitos en el exterior. Que además, como chiste, ahora sí, podemos decir que en Europa, aparte de eso, no lo encontraron. No lo están encontrando. Sí, sí. Pero de todos modos, fue una señal al mundo de que no se podía confiar en el dólar. De que no había que tener depósitos en dólares porque te lo podían... A ver, eso ya había ocurrido. A Irán en 1979, Estados Unidos le había congelado fondos. A Afganistán hace un par de años no solo se los congeló, sino que se los confiscó. A Venezuela se los congeló en la banca de Londres, en la banca europea, con Citgo, con monómeros. Pero ahí podía pensar un país, un país medianamente poderoso, que se lo hicieron a Venezuela, se lo hicieron a Afganistán, pero no se lo van a hacer a ellos. Ahora, si se lo hacen a una potencia nuclear, que es Rusia, que además es la primera potencia militar cualitativa, se lo pueden hacer a cualquiera. Entonces ahí empezó a virar lentamente, porque el sistema financiero no se puede maniobrar con brusquedad, hacia el renminbi, que es la moneda china, y hacia las propias monedas, porque China tampoco quiere asumir el papel de divisa mundial para el yuan. Claro. A ver, vos cuando decís renminbi, que está bueno aclarar, y decís yuan, ¿no estamos hablando de sinónimos? Sí, porque a veces es la misma moneda. Que legalmente es el renminbi, pero la unidad monetaria es el yuan. Es el yuan, perfecto. De todos modos, este año lo que ocurrió es que la aceleración de la desdolarización se dio 10 veces más que en las 2 décadas anteriores. En 2001, los depósitos en dólares en el mundo, los depósitos de reserva, eran el 74% en dólares. En 2021 el 55% y 2022 cayó al 47%. O sea, la desaceleración que se dio en los últimos 20 años, en el último año, se aumentó 10 veces. Y si se sigue esa tendencia, a fines del año que viene, cuando sean las elecciones en USA, vamos a tener nada más que un 30% de reservas mundiales en dólares. Ahora te digo que los norteamericanos, los de USA, están diciendo, por ejemplo, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet, están diciendo como que va a ser un poco complicado encontrar una alternativa al dólar, que no les va a ser tan fácil la jugada de la alternativa al dólar. Bueno, un poco por lo que te decía, China no quiere que sea el yuan. Incluso los convenios que está haciendo ponen mucho énfasis en las monedas nacionales. Entonces, en la canasta de monedas. Son más de 20 o 30 monedas que están circulando en ese combo.
¿Por qué no quiere? Por el dilema de Triffin, famoso, lo explicamos en el primer programa. O sea, Triffin fue un economista belga de los años 50 que adelantó proféticamente que Estados Unidos no iba a poder sostener el dólar respaldado por el oro. Eso ocurrió en 1971. Y luego, en 2008, cuando la gran crisis de las hipotecas, el Banco Central de China le advirtió a Estados Unidos que lo que estaba pasando no era una crisis bancaria concreta, sino el dilema de Triffin. O sea, el dilema es, si vos tenés la moneda de reserva o repartís la moneda, muy simplemente, ¿no? Simplificado, o repartís la moneda entre todos para que te compren a vos si sos la fábrica y tenés una economía fuerte, o ponés a trabajar al resto del mundo y vos imprimiendo comprás. Ahora, eso hace que la economía la tengan los otros y vos la pierdas. Y esa relación lleva a que hoy, particularmente el G7, que son las 7 economías más fuertes del capitalismo, de las capitalistas, Sí. Que son Alemania, Japón, Italia, Reino Unido, Estados Unidos y Francia, y Canadá, esos 7, en este momento tienen finanzas, es más, tienen las finanzas, se puede decir, pero no tienen materias primas. En cambio, los BRICS, que además han pasado a un PBI superior, Que recordamos que es desde Brasil, siempre, sí, Rusia, Brasil, Rusia, China, Sudáfrica e India. exacto. Los BRICS tienen las materias primas, pero no tienen las finanzas. Ahora, ¿cuál es la diferencia importante? Que el G7 no puede producir materias primas, pero los BRICS pueden producir una moneda, y están en eso. Y están en eso, exactamente. Vos decías que hay muchas monedas circulando por ahí, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la que estamos familiarizados, que son los Bitcoin, por ejemplo, ¿eso está dentro o también? No, ese es otro mecanismo, porque eso es por Sí. bloques. ¿No estaría dentro de las monedas de circulación, digamos? O sea, ¿no estaría dentro de ese grupo? No pasa por los intercambios bancarios. Bien. El Bitcoin es un blockchain, o sea, es una cadena de bloques, que es otro mecanismo, y no está regulado, no tiene la regulación de los bancos centrales. Entonces, cuando estamos hablando de estas divisas, estamos hablando de divisas que en su gran mayoría son digitales, Pero son reguladas, que es lo importante. pero son de los bancos centrales. Bárbaro. O sea, tienen un respaldo. Cada vez más está tendiendo los BRICS a respaldar en oro. China se llenó de oro, vendió bonos del tesoro, Rusia lo mismo, a respaldar en oro otros metálicos y commodities, la nueva moneda de la que tanto se está hablando, pero que va a surgir en algún momento, porque, reitero, China no quiere que sea su moneda la moneda de divisa mundial. Bien. Y cuando se hablaba, también se estaba hablando de la moneda del Mercosur, la moneda sur. ¿Qué pasó con todo eso? Está funcionando. Porque habían dicho que había quedado como un poco frenado en un momento, se frenó pero... en su momento, pero ahora, bueno, Alberto Fernández está en Brasil y están hablando de eso con el embajador Scioli y con el ministro Haddadi, que es el ministro de Economía. Y Massa no fue, pero estuvo con Haddad y estuvo en esas negociaciones. Van a empezar por el intercambio en propias monedas de los productos que intercambian entre ellos, o sea, en reales y peso argentino, que en realidad va a haber préstamos de Brasil a Argentina por la situación financiera Es complicada, muy sí. mala en que se encuentra Argentina. Pero después tenemos otras monedas que están muy fuertes, por ejemplo, el peso mexicano, aquí de nuestra compañera Florencia. A Florencia le Maceiro, mandamos saludos. le llaman el superpeso, porque se ha valorizado bastante con respecto al dólar y con respecto a otras monedas, y es una moneda en la que se están refugiando para reserva con mucha confianza distintos inversores. ¿Y esto a nivel mundial lo ves realmente como un beneficio? Esto de que no sea solamente el dólar lo hegemónico, digamos. Es un enorme beneficio, porque el tema más difícil que tienen que resolver, porque es muy complejo crear una moneda de reserva mundial. Totalmente. Entre tantos países, porque no solamente va a ser los BRICS, va a ser los BRICS más. Van a ser los BRICS, va a ser y el todos Foro los de que Shanghái, todos los que se quieren Euroasiática. unir. Ni que hablar. Se van a unir 21 países, y Sí, probablemente ya ahora en julio se unan 2 o 3.
en Sudáfrica. Decime que no vamos a seguir con las pero iniciales. va a ser muy importante porque dentro de esa complejidad lo más arduo es encontrar un sistema de fijación de precios que sea justo. Es decir, es el comercio justo, el comercio no desigual, sin la inequidad que tuvo durante todo el posicionamiento del dólar. Por ponerte un solo ejemplo, entre 1955 y 1959, Argentina, por la desigualdad del comercio, solamente en el campo monetario perdió más de 2.000 millones de dólares, que a fecha de hoy son más de 40.000. O sea, más o menos lo mismo que fugó en 4 años Macri, el gobierno de Macri, bueno, al caer Perón con la revolución fusiladora en el 55 y después hasta el 59. Y ese mecanismo se utilizó con todos los países de la trilateral, de África, de Asia, de América Latina. No así para Europa, porque por una cuestión estratégica que comienza con George Kennan mandando el telegrama urgente desde Moscú, él era el embajador allí. Estados Unidos se propone contener a la URSS y para eso la doctrina Truman desarrolla el Plan Marshall, que fue un plan de muchísimo apoyo a las economías europeas occidentales. Pero eso lo podían sostener por los términos de intercambio que tenían con los otros continentes y también por el negociado de la deuda que tenían con los otros continentes. Bien. En cambio, la URSS no tenía nada para sostener Europa Central y Europa Oriental, y tampoco lo previó, o sea, tampoco generó intereses creados del otro lado, más allá de dos gasoductos que pudo concretar. Bueno, veremos cómo continúa el tema de la moneda, que cada vez se va instalando más y por supuesto está preocupando a los norteamericanos sin lugar a dudas. Igualmente, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de todos estos temas, también nos referimos a los temas, ni que hablar, políticos. Y a fines del 2024 se vienen las elecciones en Estados Unidos y ya empezó esa carrera, ¿no? Ya empezó esa carrera, de a poquito se van posicionando, se van viendo diferentes perfiles de candidatos. Tenemos, como siempre, el Partido Demócrata, que dentro del Partido Demócrata está el actual presidente de Estados Unidos, Biden, que es el favorito dentro del Partido Demócrata. Después, el que se está acercando también es Kennedy, pero en este caso Robert Kennedy. Y dentro de los republicanos también está el expresidente Trump, y también dentro de esa carrera está Ron DeSantis, ¿no? Más allá de que hay otras personalidades, hay otras personas dentro. Pero bueno, de a poquito se van viendo determinados perfiles. Biden y Trump, bueno, son los que tenemos más familiarizados, digamos. Si entramos, y capaz que acá ya estamos entrando también al título de Kennedy, no hay dos sin tres, pero si entramos a ver el perfil de Kennedy, ¿cómo podemos describir a esta persona que, si bien las encuestas no le están dando tan bien comparado con Biden, igualmente se está posicionando de a poco, que tiene un perfil bastante diferente, digamos? Sí, podemos empezar también por el tema económico, porque la política implica decisiones económicas. Totalmente. En estos momentos Estados Unidos está en una recesión que va aumentando y que incluso ha determinado la caída del banco de Silicon Valley y ahora del First Republic este fin de semana, que finalmente quebró y bueno, tuvieron que ser asistidos. En particular fueron absorbidos por el JP Morgan. Pero eso se debe en parte a que la inflación quisieron pararla, frenarla, aumentando las tasas de interés. Y esa es una política que habría que ver si se mantiene, porque una política recesiva es muy dura para el pueblo. Robert Kennedy dice muy dura para la clase media en particular, y tiene una visión distinta a la de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, y a la del presidente de la República, a quien critica muy duramente. Pero más allá de esas críticas políticas, hace críticas históricas muy importantes.
Vos dijiste que critica, perdón, duramente al presidente, a Sí, Biden, sí, que duramente. están dentro del mismo partido demócrata, pero no se llevan para nada bien entonces. No, porque Kennedy se puede decir que es un outsider de verdad, alguien que militó mucho en organizaciones ambientalistas. Se lo califica de conspiranoico porque cuestionó el tema de las vacunas y de la Big Pharma en general. Es Pero en fin, ambientalista también eso y todo. es alguien a quien le mataron al tío siendo presidente de la República, JF Kennedy, sí. John Fitzgerald Kennedy, y lo mataron 30 o 40 mafias juntas. Y mataron al padre y también. organizaciones. Entonces, y lo ocultaron durante 30 años. Entonces, bueno, si no es un poquito conspiranoico, no es normal. Claro, sí. Y le viene bien, es un buen consejero. La conspiranoia es una buena consejera para ser candidato a presidente de Estados Unidos y también para ser presidente, llegado el caso. ¿Decís que sí? Yo pienso que sí, pienso que sí. Lo que dijo más grave Sí. para Biden, para el establishment, es haber asegurado que el ISIS, o sea, la yihad islámica fundamentalista, la creó Estados Unidos, la creó la CIA, concretamente. Claro. Y eso, bueno, todo el mundo lo manejaba, pero que lo maneje un candidato presidencial ya es otra historia. Y además lo dijo en un reportaje, bueno, lo dijo en su acto de proclamación en Boston, pero dijo eso y bastante más en un reportaje que le hizo Tucker Carlson para la cadena Fox. Y Tucker Carlson fue despedido pocos días después. ¿Decís que fue específicamente por eso que fue despedido? Por eso o por más, porque también dijo que en Irak mataron 1 millón. Este periodista ultraderechista totalmente que fue despedido. Bueno, pero él a su vez, en ese diálogo, él había apoyado la guerra de Irak, a diferencia de Kennedy, y se mostró arrepentido, dijo estar arrepentido de haberlo hecho. Y Kennedy tiene ese antecedente, porque Biden votó en el Parlamento a favor de la invasión de Irak y Kennedy no. Kennedy tiene esa coherencia, digamos, de toda una vida. Y también habló del padre y del tío, los dos asesinados por el establishment, llegado el caso. El padre ganó las elecciones internas del Partido Demócrata, era el candidato y era el principal candidato a ganar, era el futuro presidente de Estados Unidos y lo asesinaron en 1968. Y el 23 de noviembre de 1963 asesinaron, bueno, el más famoso de los magnicidios que se produjeron en USA, que fue el asesinato de John Fitzgerald Kennedy en Texas. Y que recomendá la película, que está buenísima, que ya la empecé a ver, de Oliver Stone. Exactamente. Dura, o sea, tienen que tener mucho tiempo libre, un buen pop para comer, una buena gaseosa, porque dura 3 horas con 26 minutos aproximadamente, pero la verdad que te atrapa, es atrapante desde el principio, tiene muchas imágenes que realmente documentadas, aparte de cómo se lleva la película, que se lleva muy bien, ¿no? Con muchas especulaciones, que también Oliver Stone en su momento fue muy criticado al respecto, ¿no? Como que ponía muchas especulaciones, muchas dudas, esto, lo otro, y después también realizó otra versión al respecto de la película. Sí, Robert Francis Kennedy Jr. fue un poco más allá de la película. La película muestra todo el informe Warren, lo de Oswald, lo que le quisieron cargar el crimen, bueno, todo. La participación de la CIA, del FBI, de las distintas mafias. Pero Robert Kennedy va más allá porque dice que ya no ejercía el gobierno prácticamente Kennedy cuando Bahía de Cochinos, que fue una decisión de la CIA que le pasó por arriba. Claro. Esto es una versión que además, de alguna forma, lava el papel de John Fitzgerald Kennedy en eso. Supuestamente se lo había atacado por no haber bombardeado La Habana directamente, y bueno, luego aparecieron los misiles en octubre del 62, y en noviembre del 63 lo asesinan. Entonces, Robert Kennedy a partir de ahí se posiciona contra todas las decisiones belicistas de Estados Unidos en la historia. Contra todas, y sobre todo contra la actual. Dice que Estados Unidos está gastando en Ucrania lo que necesita para
para sí mismo, porque está en decadencia y el declive se debe en parte a que está perdiendo, está quemando plata, quemando dinero, quemando armamento, y se posiciona contra el aparato industrial armamentista, lo cual es lógico, porque entre ellos el financierismo, Wall Street, asesinaron a su padre, asesinaron a su tío, Ni que hablar. y probablemente lo asesinen a él. Porque De ahí el No hay dos sin tres también parte del título claro. de hoy, más allá de que estamos hablando de candidaturas, de esto, de lo otro, y es una de que hablábamos fuera también, de que es una de las preguntas también que en algún momento que otra, en alguna conferencia que otra, le han realizado, ¿no? A ver si tiene miedo claro, a ser la próxima víctima. Tiene miedo a que lo maten. Exacto. Y él dice que no tiene miedo a la muerte, que tiene miedo a perder la libertad, pero la lógica, la sucesión lógica sería esa. Exacto. Si bien puede ocurrir que, al igual que con Bernie Sanders, no necesiten matarlo porque le roben las elecciones antes. Claro. Que no pudieron hacer con Robert, con Bobby padre, y no pudieron hacer con John Fitzgerald. Pero bueno, a Bernie Sanders le robaron 2 elecciones, concretamente están los fraudes, fueron explicitados en Wikileaks, y aparte del fraude institucional que significa ese sistema tan raro que tienen de superelectores. Y es muy probable que a Robert Kennedy no lo dejen llegar, no lo dejen llegar a la manera en que no dejaron a Sanders, o no lo dejen llevar. Bernie Sanders, que hablamos de que actualmente dijo que apoyaba a Biden, ¿no? Que le daba su apoyo a Biden. Sí, Bernie Sanders... porque digo, se da cuenta que no corre en esta carrera, entonces le brindó su apoyo. Bernie Sanders, si fuese por el pueblo de Estados Unidos, sería el presidente actualmente de ese país tan importante, y tendría las posiciones antibelicistas que también tuvo. ¿Y por qué no lo es? ¿De qué depende? Y depende de que lo destruyeron en la interna, sí. Concretamente Hillary Clinton, con distintos tipos de fraude, y finalmente Bernie Sanders terminó accediendo a levantarle la mano a Biden. Y bueno, son cosas que probablemente no ocurran con Robert Kennedy. Robert Kennedy tiene una trayectoria muy íntegra de defensa de lo que cree. Más allá de que estemos de acuerdo o no, Bien. Por supuesto, con él, yo en particular no estoy de acuerdo con su posición radical antivacunas. Que le llegó no solo mucha gente también ponerse en contra de esta posición, sino también a su propia familia. La familia de Kennedy emitió una carta diciendo de que estaba totalmente en contra de la posición, de que no se hacían cargo de eso. Claro, pero bueno, él puede pensar que el doctor Fauci es un Oswald de la actualidad. Digo, no podemos centrarnos solamente en eso. No, lo más importante es que él asegura que se termina la guerra si gana él. Y lo mismo asegura Trump desde el Partido Republicano, y Ron DeSantis también se está posicionando contra la guerra. También. Entonces, a veces uno tiene que pensar si no es el Departamento de Estado quien está proponiendo nuevas caras para salvar la cara, en definitiva, de USA, ante lo que podría ser el final de una guerra que no les resulte tan auspicioso cual la expectativa que fueron creando. Y en eso son maestros realmente. Podría señalar las primeras filtraciones del Pentágono que de alguna manera aplacan esas expectativas. El propio informe de Seymour Hersh sobre la destrucción del Nord Stream es evidentemente de una fuente del Pentágono o de una fuente de la CIA. Y ahora encuentran caras y personajes que se posicionan hacia lo que el futuro va a determinar. Bueno, sí, por supuesto, igual sí. En cambio, Europa no tiene esa posibilidad. Europa va a perder la cara porque ni se benefició con lo que hubo, ni se va a beneficiar con lo que sigue. Europa no se benefició con lo que hubo, ni se va a beneficiar con lo que sigue. Y con esto, ¿qué te parece si vamos a un pequeño corte y continuamos hablando más de los perfiles, de todo esto, también vamos a hablar de lo mediático, ¿por qué no? De todo lo que pasa a través de los medios en USA. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más El Mundo Tal Cual Es.
Continuamos con el mundo tal cual es y el tema de hoy, USA. Kennedy, no hay dos sin tres. Hace un rato estábamos hablando que a fines del 2024 van a ser las elecciones en Estados Unidos y arrancó esa carrera por los candidatos, por posicionarse de determinada manera, y hablábamos, como siempre, de los demócratas y de los republicanos, esos dos perfiles que estamos acostumbrados a ver en Estados Unidos. Dentro de los demócratas decíamos que está Kennedy y que está, por supuesto, el actual presidente Biden. Kennedy me refiero a Robert Kennedy. Y cuando hablamos de los republicanos, estamos hablando de Donald Trump y de Ron DeSantis. Recién estábamos hablando un poquito de los perfiles y más que nada fuimos al perfil de Kennedy. Igual estaría bueno, Joselo, que hablemos un poco del perfil de Biden también, porque Biden algún que otro dolor de cabeza ha tenido, desde Hunter, su hijo, con todas esas filtraciones, con esos videos, con drogas, prostitución, esto, lo otro. O sea, alguna que otra cosa, algún que otro dolor de cabeza ha tenido, y está bueno que cuentes un poco también el perfil de este candidato y un poco la historia también, ¿por qué no?, del candidato y actual presidente, por supuesto. Biden fue el vicepresidente de Obama, para empezar. Sí. Que fue apoyado por Robert Kennedy porque tenía un programa antibelicista. Ahí eran amigos entonces. No, simplemente lo apoyó porque dentro de la interna era el antiguerrerista. En el programa expuesto. Después en el programa real resultó invasor y bombardeador de 7 países, más que los antecesores y bastante más que Donald Trump luego. Y Biden en ese periodo es que interviene en Ucrania, porque uno puede decir, sí, Hunter Biden era el dueño del gas, era el dueño de los laboratorios, pero estamos hablando de productos energéticos y de productos químicos que son estratégicos de Estado. O sea, el Departamento de Estado no podía estar afuera de eso, sin duda. Y bueno, ese affair se empezó a descubrir a través de una laptop que perdió en Delaware Hunter Biden, y aparentemente terminó en poder de la FSB rusa, y fueron apareciendo cosas, y seguramente irán apareciendo cosas el año que viene para la campaña electoral. De hecho, en la campaña de Trump estaba bastante ansioso de que se estudie cada vez más el asunto y de que se localicen más cosas dentro de esa laptop. Sí, para poder embarrar. Los negocios están ocurriendo ahora prácticamente. BlackRock es la dueña de las finanzas en Ucrania y Monsanto de las tierras. Pero el año pasado dejaron filtrar el asunto ese de las prostitutas y de la droga, que probablemente no fue para el mercado interno de Estados Unidos, sino para Ucrania, porque no era periodo electoral y seguramente van a aprovechar el último trimestre antes de las elecciones para lanzar más cosas. Estaremos al tanto el último trimestre de 2024. Pero Biden también incumplió su pacto electoral, al igual que Obama, del pacto que ya hablamos, porque él dijo que iba a cambiar la política de Trump. Trump tuvo cosas en las que fue menos guerrerista, menos imperialista que el Partido Demócrata. No es extraño, el Partido Demócrata es por excelencia el partido imperialista de la historia. Sí, sí. Pero Trump apenas se tiró una huevada, esto es un sarcasmo, ¿no?, en las montañas de Afganistán, que luego no pudo nadie detener la liberación de Afganistán de todos modos, que es la bomba más terrible después de la nuclear. Y tiró 20 Tomahawks contra un aeropuerto en desuso en Siria, que en definitiva lo reconstruyeron los rusos, y mató a Soleimani, o al menos se adjudicó él la autoridad del atentado. Pero ya no gobernaba. Al igual que Kennedy, según la versión de Robert Jr., Trump, cuando retira las tropas de Estados Unidos de Siria, el Pentágono inmediatamente las devuelve en un claro desacato al presidente. Y Trump fue en contra de las iniciativas de acuerdos comerciales que tenía Obama para supuestamente aislar a China, que eran el Transpacífico y el Transatlántico. Trump los desvirtuó
a la vez que quitó a Europa apoyos que venían desde la época del Plan Marshall, contribuciones a las multilaterales en Europa, se salió del Acuerdo de París, se salió del 5+1 en Irán, dejó de contribuir con la UNESCO, dejó de contribuir hasta con la OTAN, les obligó a poner su cuota aparte, y fue mucho más duro, o bastante más duro que los 60 años que hubo antes del bloqueo en Cuba. Recrudeció el bloqueo contra Cuba, fue más duro con Venezuela, intentos incluso de invasión que fueron repelidos por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero Biden no cambió nada de eso. No echó para atrás ninguna de las medidas contra Cuba, no echó para atrás ninguna de las medidas contra Venezuela. El tema, por ejemplo, también no reanudó el transatlántico ni el transpacífico, tal vez porque tuvo en cuenta que los argumentos de Biden le valían, le servían. El argumento de Biden era que si hacía un transpacífico con la ASEAN, con los países socios de China en el sudeste asiático, China iba a entrar con arancel cero a Estados Unidos porque tenía muchas empresas que eran chinas en esos países. Y el argumento con Europa es que Europa es cara, en definitiva. Y esto es algo que ya lo advirtió. Hoy hablamos de George Kennan, el teórico de la contención a la Unión Soviética con el telegrama urgente. George Kennan, luego de ganar la Guerra Fría, él apareció en el mundo occidental como el héroe triunfador de la Guerra Fría, 92, 93, plantea que el peor error que podía cometer la OTAN era extenderse hacia el este. Y esto, por lo que acaba de suceder, porque en Europa no están las riquezas que necesita USA y que las tiene Rusia. China las necesita, pero las tiene por su política internacional en este momento. Y bueno, cometieron ese error porque en definitiva es un error para la nación de USA, pero no es un error para el complejo militar armamentista ni para el lobby petrolero que en estos momentos está vendiendo gas licuado natural a Europa a precios 4 veces mayores de los que vendía Rusia por gasoducto. Entonces, bueno, lo que me decías hace un rato, si hacemos una comparación o algo con los temas, el tema de Trump y de Biden, lo que prometió, los cambios que dijo que iba a realizar y todo, cero. Y cuando hablamos del tema, que es un tema súper importante, que es el de la inmigración, ¿qué pasó? Porque en algún momento dijo bueno, que no es como que no estaba de acuerdo con ese muro, que iba a parar todo, que no sé qué, que no sé cuánto, pero al parecer no fue tan así tampoco el asunto. Envió a Kamala Harris a una gira trucha por los 3 países del Triángulo de Centroamérica, del Triángulo de la Inmigración en Estados Unidos, y terminó la gira en México, cosa que es una ofensa para México. Sí. Y bueno, y López Obrador con toda su carpeta empezó por mostrarle los murales y terminó diciéndole la realidad. Biden fue mucho más duro y el programa que ofrecía menos dinero del que gastaron en Ucrania solamente en armamento, era realmente una burla. Y se necesitaban cientos de miles de millones de dólares para poder solucionar ese tema en Centroamérica. La solución nunca llegó y el problema de la frontera sigue estando igual. Eso por el lado de la inmigración. Claro. Por otro lado, Biden se atuvo a los consejeros neoconservadores que tiene, autodenominados straussianos. Los 3 principales son Anthony Blinken, el jefe del Departamento de Estado, secretario del Departamento de Estado, Jake Sullivan, el secretario de Seguridad, y Victoria Nuland, que estuvo con Hunter Biden en toda la operativa para el golpe de Estado de Maidán en 2014 en Ucrania. Y sigue la política de Paul Wolfowitz, que fue uno de los teóricos del Partido Republicano, que consideraron que Ucrania tenía que ser un ariete para desmembrar a Rusia, porque había que consolidar el unipolarismo y eliminar a cualquier rival potencial que apareciese en el espectro mundial. Eso
en realidad era bastante delirante, pero había tenido éxito con Brzezinski, del Partido Demócrata, que también polaco, que también planteaba algo parecido, al igual que Wolfowitz, antes. Y habían, en definitiva, superado la visión de Kissinger. Kissinger abogaba siempre por el G2, lo hizo con China, y en determinado momento les planteó que estaban equivocados, que con Rusia había que intentar un G2, porque de lo contrario el G2 lo iban a hacer ruso-chino, chino-ruso, Claro. que es lo que ocurrió. Entonces ya el año pasado Kissinger, que tiene 100 años, bueno, fue el ideólogo del Plan Cóndor, fue aquel que mandó un telegrama en aquella época diciendo háganle aullar de dolor la economía Salvador Allende. O sea, no es No, ni ningún que hablar. filántropo, pero dijo que había que negociar y que Ucrania tenía que ceder territorios a Rusia y terminar con esto, porque era un desangre para el occidente colectivo. Después morigeró un poquito sus declaraciones, pero además es evidente que estos tres neoconservadores, yo digo que no son straussianos, porque Leo Strauss, que fue un filósofo conservador, en cierta medida tiene algunos aspectos similares por ejemplo, a Alexander Dugin, uno de los filósofos principales en el entorno de Vladimir Putin. ¿Y cuáles serían esos aspectos similares? La capacidad civilizacional de resistencia frente a un poder blando, que en este caso sería, por ejemplo, Irán sorprendió al mundo, porque Irán cuando hace su revolución queda solo. La Unión Soviética termina invadiendo justamente Afganistán contra Irán. Y Brzezinski, que fue el que le hizo el caldero a la Unión Soviética en Afganistán, exitoso, porque terminó implosionando la Unión Soviética incluso, planteó la guerra Irak contra Irán, puso todo contra Irán. Claro, Estados Unidos ya no podía, por eso Irán hizo la revolución y se independizó. Y todo el mundo apoyó a Irak. Lo apoyó las potencias de la OTAN, lo apoyó la Unión Soviética. Bueno, China no estaba en ese momento, no era un jugador global en ese momento, ni Vietnam, por cierto. Y sin embargo Irán resistió. Y tuvo mucho que ver la milenaria civilización persa en lo cultural para resistir el poder blando del imperialismo en ese lugar. Y de eso tomaron lección muchos. Pero no tenía, en la formulación que hacía Leo Strauss, que es un Lázaro que estudió en Alemania e impartió lecciones en USA, a 50 epígonos importantes, entre ellos Wolfowitz, pero uno de tantos, no tenía la aplicación política que dicen Blinken, Nuland y Sullivan que tienen. Porque él abogaba por la independencia de la filosofía, la relativa independencia, por supuesto, de la filosofía y el clasicismo. Pero, por ejemplo, en el tema más importante de él, que era volver a un sionismo cultural fuerte, en Tel Aviv, en la conferencia que dio al respecto, le preguntaron por el sionismo político y él dijo que el sionismo político es sin duda muy problemático. No quiso entrar en eso, ni siquiera en ese tema. Entonces lo que ellos realmente reivindican es la teoría de Wolfowitz, que está fracasando, porque en definitiva en Europa Central y en Europa Oriental son muchos los regímenes que han fracasado sucesivamente. Se puede decir que el estalinismo fracasó a partir de la derrota del Pacto de Varsovia, de la Unión Soviética en la Guerra Fría. Después hubo un periodo neoliberal, que es donde se montan todas estas teorías, son todos neoliberales, estos teóricos geoestratégicos, en que todos se vuelven extremistas, incluso Rusia. O sea, Rusia también participa de eso, en la era Yeltsin, y fracasa. Y ante ese fracaso es que empiezan a aparecer estos movimientos de derecha, de ultraderecha, pero también de otro tipo de nacionalismos, porque se trata de buscar las raíces, de volver a las fuentes, y son distintas en cada lugar.
en la gran mayoría de Europa son nazis, porque todos tuvieron en el año 41 Hitler dominaba todo eso no con mucha resistencia, porque en muchos de estos países entró Perico por su casa, y ni que decir los nórdicos que entró bajo palio, el corredor sueco entre Dinamarca y Noruega, y bueno, y en estos países también. Pero todavía no ha fracasado el nazismo desde un punto de vista del régimen. Fue derrotado militarmente por la Unión Soviética, pero y en realidad el gran vencedor fue Estados Unidos, porque venció en toda la línea, es decir, terminó ganando la guerra sin despeinarse y teniendo todos los beneficios de las reconstrucciones. Pero en este momento empieza a fracasar el nazismo, estas ultraderechas que tuvieron su primera expresión en Austria en el año 1999 con Haider. Justamente en Austria está empezando a dar señales de que, bueno, de que esa nostalgia por el sistema soviético que tenían, que daban las encuestas a fines del periodo neoliberal, se está traduciendo en votos incluso al Partido Comunista. En Salzburgo, que consiguió renovar la alcaldía y tuvo un 20% para las legislativas generales. Y está fracasando en toda Europa Central y Oriental, que tiene economías muy endebles. Entonces vuelve la advertencia de George Kennan. La Unión Soviética se desgastó por esto, nosotros hicimos este programa para que pasara así, y bueno, y ahora vamos a caer en nuestra propia trampa. Claro. Bueno, dentro de esto, de esto todo cultural que me estás diciendo, y bueno, por supuesto, trasladándonos a este tema central de Estados Unidos, hace un rato anunciábamos que íbamos a hablar un poco también de lo que tiene que ver con lo mediático, ¿no? Con los medios en Estados Unidos. Entonces, a nivel político, sobre todo, ¿qué papel juegan estos medios, ¿no? En Estados Unidos? Bueno, pienso que las dos grandes armas que le han quedado a Estados Unidos, a pesar de la debacle económica con respecto a China, que China lo superó, y lo superó muy rápido, y desde una posición última en el mundo, son la propaganda, la mediática y el dólar. El dólar ya vimos qué proceso está siguiendo. Sí. Y la propaganda ha tenido algunos reveses antes de la guerra, cuando Russia Today, por ejemplo, resultó ser el canal con más visualizaciones en Europa, en todos los idiomas. Pero sigue siendo imponente. Y en el caso de USA, tiene un margen de maniobrabilidad interesante, que no lo tiene más en Europa. La Deutsche Welle, la BBC, France 24. En Estados Unidos España. Específicamente, ¿cuáles son los medios para refrescar los republicanos y los demócratas? Bueno, los demócratas, el Partido Demócrata se expresa oficiosamente a través del New York Times. Sí. El Washington Post, el Departamento de Estado directamente. Y después tiene medios dirigidos a un nicho financiero que abarcan masas, porque son muy amplios, el Wall Street Journal, el Bloomberg, donde dicen cosas a veces que no pueden decir en los otros, porque ese nicho les permite y les obliga a sincerarse por momentos. Pero te decía que tiene margen de maniobrabilidad, porque en este momento, por ejemplo, echaron a Tucker Carlson de Fox. Sí, Fox decíamos Fox en el anterior. es la única cadena que apoyó a Trump para que llegara a la presidencia en 2016. Sí, pero este conductor que echaron no apoyaba tanto a Trump en lo personal. Más Sí, allá lo apoyó en 2016. Pero después lo criticó bastante igual. Sí, porque... Fue un gran crítico de entre Trump. otras cosas, él era el presentador, pero además era el periodista estrella de la cadena y era el más visto en todo USA. Sí, tenía un rating espectacular. Pero su despido no necesariamente es una forma de bajarlo. Le dio mucha celebridad y andás a ver en qué termina, cómo sigue su carrera. Sirvió para decir cosas que en estos momentos es necesario empezar a decirlas,
porque la guerra en Ucrania no va a tener el desarrollo que Estados Unidos esperaba. Es más, pienso que la llamada de Zelensky a Xi Jinping forma parte de eso. O sea, Zelensky no actúa por motu propio. Claro. Estados Unidos está presionando para minimizar costos de una derrota en Ucrania. Ahora, si hablamos de medios y hablamos también de candidatos, Trump se ha puesto todos los medios en el bolsillo, ¿no? Hoy día no sé cómo está esa situación, pero siempre Trump, o sea, por allá arriba de los medios. Son muchas jugadas. En realidad Trump, los medios lo mataron en la elección pasada, Sí, porque incluso perdió el apoyo de Fox. Fox es Rupert Murdoch, que fue el que apoyó más la invasión de Irak, porque tenía 150 medios. Sí, o sea, a Trump lo mataron, literal, pero posteriormente, o sea, al principio, claro, en toda su campaña siempre tuvo el apoyo. Aparte, él, un hombre también que se manejó varias veces a través de los medios de comunicación, ¿no? Claro, él era mediático, él. Por eso. Pero lo apoyó Rupert Murdoch en Fox, y en este momento, y después le soltó la mano. En este momento sí lo está apoyando de nuevo. Hubo un momento en que las propias redes lo vetaron, lo censuraron. Sí, en Twitter lo bajaron cuando tenía un disparate de millones de seguidores. A Twitter la compró Elon Musk, que es un seguidor de él, y retomó la cuenta. Retomó la cuenta. Pueden seguirlo entonces, @Trump, ¿no? Probablemente las elecciones se definan entre Trump y Biden. Que hoy en día Biden tiene mayor porcentaje que Trump, inclusive. Sí, pero puede cambiar. Existen antecedentes históricos de que se empieza con un 20, un 30%, que es el caso de Robert Kennedy y de Ron DeSantis, y se termina dando vuelta. Sobre todo porque Biden está teniendo un porcentaje de aprobación menor a la mayoría, y que no es el que gana, el que es el candidato más votado también, que esto es importante saberlo, sino el que tiene más apoyo en diferentes estados. También está eso. Y está el tema de la guerra. Exacto. Los otros 3 candidatos les estarían asegurando a la población que esa sangría económica, que es motivo de inflación, y que es porque el motivo de fondo de la inflación es el aumento de los costos energéticos y de los costos alimenticios por los fertilizantes. El motivo último es que tiene un sistema financierista. Y eso no me encantó eso. Claro, ¿no? Porque tienden a la especulación y no a la producción. Claro. Entonces, ahí, a diferencia de China, por ejemplo, que tiene un sistema financiero estatizado, que sabe dónde tiene que invertir en beneficio del interés público y del interés general. En Estados Unidos, bueno, Reserva General son bancos privados que tienen su propio interés y es contrario al interés de las mayorías. Entonces, ahí es que Biden va a ser atacado. Ya lo fue Hillary Clinton por Trump, que Trump llegó a la presidencia con un programa que hacía hincapié contra Wall Street, contra el 1%. Se subía a esas reivindicaciones populares masivas que hubo en Estados Unidos en aquel momento. Y en cierta medida cumplió. Fue el único presidente de Estados Unidos que criticó explícitamente un presupuesto militar. En Twitter dijo que era un disparate cuando Estados Unidos, el Congreso votó $700.000 millones para el complejo industrial armamentista. Actualmente es $880.000 millones y Trump sigue la misma posición. Y en eso no pudo cambiar la realidad, pero no cambió de discurso, por lo menos. Y bueno, y en parte sí cambió la realidad. En parte no fue un periodo cuando los demócratas ganan las intermedias a Trump, el complejo industrial militar festejó abiertamente. Claro. Bueno, y para ir culminando un poco todo, pero sí, tal cual. Hace un rato cuando decíamos que Biden tampoco tuvo tantos cambios respecto a los que dijo que iba a tener, de la política que había realizado Trump, al final
te enfrentás ante un partido demócrata y un republicano que al parecer parece que por estos candidatos no tuviesen tantas diferencias, ¿no? Porque digo, de raíz por supuesto que el Partido Demócrata y republicano es el conservador, el otro no es tanto, etcétera, etcétera, es más liberal, chucuchucu, más, bueno, lo que sea, más estatal también, pero cuando te enfrentás ante esto y ves el resultado de estos candidatos, al final estás viendo que estás votando a lo mismo, con diferente nombre y apellido. En el caso de Biden, sin duda, pero además no tienen influencia real. El Estado profundo, el Deep State, es el que termina decidiendo con políticas de Estado que van más allá de lo que pueda votar o no votar la gente. Exacto. Y eso cambia en márgenes estrechos, ¿no? Y un voto que no es obligatorio en Estados Unidos y que cada vez va bajando más, ¿no? La votación, el porcentaje de personas que votan. Sí, bueno, la población al ver que no incide se vuelve indiferente también. Es un mecanismo bastante Es que lógico. también al no incidir también es indiferente, entonces es como el huevo o la gallina, ¿no? Del asunto de la obligatoriedad o no, en este caso del voto. ¿Hay algún tema para el próximo programa que ya tengas previsto o dejamos esa intriga nomás? Nos pidieron Medio Oriente, que en realidad es Asia Occidental, y nos pidieron México. Nos pidieron, cuando decís nos pidieron, en los comentarios bárbaro, con el hashtag, ahí va el mundo tal cual es, que agradecemos sí, que no, sí, o sea, sí, sabemos de todos los comentarios, de todos los saludos, y de todos los siempre. me gusta que volvieron a hacer. Exacto, casi muchísimas 400. gracias, pero no los respondemos porque si no realmente no nos da el programa, pero después por supuesto que los leemos. Entonces sí, yo también leí el de Medio Oriente que dijeron, así que... Pero que nos hayan pedido no quiere decir que lo vayamos a hacer. ¡Ah, pero qué mal! Yo le prometí... No. Yo, José, le prometí a la gente que iba a poner el hashtag y los temas que quisieran traer acá al programa, que tengan que ver, por supuesto, de geopolítica, los íbamos a traer al programa. Así que no me hagas esto. Lo vamos a hacer todos. No sé en qué orden. Claro, pero van a orden, estar. Claro, en orden de actualidad, seguramente. Perfecto, entonces. Bueno, muchísimas gracias, José, como siempre. Muchísimas gracias a vos, Marina Aguirre. Bueno, y un beso muy grande para todas y todos ustedes y nos reencontramos como siempre en el mundo tal cual es.